Hola, vamos a trabajar con los temas correspondientes a la unidad número 1. Esta unidad abarca muchos temas, tanto de matemática, de funciones, de trigonometría, por lo cual lo vamos a dividir en 3 partes para que no se haga tan pesado. Bueno, vamos a empezar con la primera parte de matemática, que todos estos temas son herramientas que le roba la física, le roba la matemática para poder explicar luego todos los parámetros físicos. Entonces, en primer lugar tenemos que estudiar los números, tenemos que saber qué tipos de números vamos a trabajar. En esta materia vamos a trabajar con los números reales, y este conjunto de números reales tenemos diferentes tipos. Vamos a ir de lo más chiquitito a lo más complejo. En primer lugar tenemos los números naturales. Son los más simples, son los números positivos mayores a 0, con el 0 inclusive. Entonces, son números exactos. Por ejemplo, esto se utilizaba para, contabilizar la cantidad de personas. Siempre va a ser un número positivo y siempre va a ser un número mayor a 1 o a 0. Tenemos, por ejemplo, el más 1, más 2, más 3. No puedo decir, por ejemplo, 2,5 personas. En ese caso, tendríamos que utilizar otro sistema que vamos a estudiar ahora más adelante. Entonces, los números naturales son los más simples, van desde a partir del 0, mayor a 0, hasta infinito, y siempre son números positivos. Como esto se hace poco, tenemos que ampliar un poco la gama, y se incluyen también los números z, que son los números enteros. En estos números enteros se incluyen los números naturales, pero estos serán solo positivos. Ahora, los números enteros pueden ser positivos y negativos. Y tenemos los números z negativos y los números z positivos. Entonces, los naturales están dentro de los enteros, pero los enteros agregan los negativos. Y acá tendríamos menos 1, menos 2, menos 3. Y con los enteros positivos tenemos más 1, más 2, más 3. Como esto se hace poco, si yo quiero hablar de un número entre 1 y 2, tenemos que recurrir a los números decimales. Ahí hablamos de los números racionales. Bien, los números racionales entonces tienen la característica de que se pueden transformar a fracción. Son números que se pueden representar en decimales. Por ejemplo, el 0,5 estaría entre el 0 y el 1. Estaríamos entre medio de los números enteros positivos. Estaría en este punto. O por ejemplo, 1,5 estaría entre medio de los números enteros. Estos números yo los puedo pasar a fracción. Puedo decir que 0,5 es lo mismo decir 1/2. Y el 1,5 lo puedo pasar también a 3/2 y así sucesivamente. Si tengo 0,4, lo puedo pasar, la forma de pasarlo es poner el número entero y poner un 1 como denominador con la cantidad de ceros que hay después de la coma. Con la cantidad de lugares que hay después de la coma. En este caso, tenemos solo un lugar. Corresponde a un solo cero. Decir 0,4 es lo mismo a decir 4 décimos. Y si esto lo quiero simplificar, lo divido en 2, me queda 2/5. Todo esto forma parte entonces de los números racionales. Son todos números racionales que vamos a ir entrando uno dentro de otro, como si fuese una mamushka de números. Como esto se hace poco, hay muchos números que son con decimales, tienen decimales, pero esos decimales no se pueden pasar a fracción. Son decimales infinitos, no periódicos. Esos son los números irracionales. Estos números no los puedo pasar a fracción y dijimos que son con decimales infinitos, no periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2.
Si yo pongo en la calculadora raíz de 2, me da un número con muchos decimales, todos diferentes, imposible pasarlo a fracción, se queda como raíz de 2. También está el número pi, la base e del logaritmo natural, y así sucesivamente tenemos muchos números irracionales. Entonces, todos estos números, a pesar de que tenemos un conjunto que es bastante amplio, todos forman parte del conjunto de los números reales. Si queremos englobar, hacer como un resumen de todos estos números, decimos que son todos números reales, que a su vez estos números reales se pueden clasificar como racionales o irracionales. Y a su vez, los racionales tenemos los números z, que a su vez, dentro de los números z están los números naturales. Y de esta manera englobamos todos los números del conjunto de números reales que vamos a trabajar en esta unidad. Vamos a trabajar ahora con algunas leyes que se aplican a la matemática para poder resolver ciertos ejercicios. Hay que tener en claro ciertas leyes, 3 leyes muy importantes. La primera es la ley asociativa. La ley asociativa dice que cuando yo tengo una suma o multiplicación de números reales, si yo estos los voy juntando, los voy asociando, eso no me va a influir en el resultado. Por ejemplo, si tengo A por B por C, yo estos los puedo ir juntando y resolviendo de a poco y no me va a alterar el resultado. Lo mismo si tengo una suma. Yo puedo hacer primero A más B y ese resultado sumarle C y no me va a afectar el resultado. Otra ley es la ley conmutativa. Esta es la famosa ley que dice que el orden de los factores no altera el producto. Factores y producto nos estamos refiriendo a la multiplicación. También se puede aplicar a la suma. Esto quiere decir que si yo tengo A por B por C y yo estos los cambio de lugar, si le cambio el orden de los factores, por ejemplo C por A por B, no me va a cambiar en los resultados. Lo mismo puedo hacer con la suma, A más B más C. Si yo los desordeno, B más C más A, me va a dar el mismo resultado, siempre y cuando respete los signos. Si en algún momento tengo una resta o alguno de estos números es negativo, tengo que respetar su signo. Otra ley que es muy importante es la ley distributiva. Esta ley distributiva la vamos a trabajar con respecto a la multiplicación, con respecto a la división, a la raíz y a la potencia. En primer lugar, si yo tengo, por ejemplo, con respecto a la multiplicación, si yo tengo un número, por ejemplo 2, que está multiplicando en respecto a las sumas y restas, este número que está delante, que puede ser cualquiera, lo podemos trabajar como algo genérico, sino como una X, por ejemplo. Este número que está acá adelante, como hay una multiplicación y en este paréntesis hay sumas y restas, esto se distribuye. Entonces, vamos a tener que esta X se distribuye con la A, sería X por A, luego se multiplica por B y luego se multiplica por C. Y acá tengo que tener en cuenta los signos. En este caso, X por A me queda X por A. Están las dos positivas. X positiva por B positiva me queda más XB. Y luego tengo X positiva por C negativa, me queda menos, más por menos, menos, X por C, XC. Y de esta forma se distribuye la multiplicación con respecto a las sumas y restas. ¿Qué pasa con respecto a la división? Yo puedo tener un número
A más B menos C dividido X. En este caso, esta X que está como denominador, que está abajo en la división, se distribuye en cada uno de estos numeradores. Me quedaría A sobre X más B sobre X menos C sobre X. Ahora, esto se puede hacer tranquilamente. Ahora, si yo tengo como numerador y debajo tengo una asociación, yo no puedo distribuir esta X a cada uno de estos denominadores. Solamente se puede aplicar la propiedad distributiva cuando distribuyo el denominador, el que está debajo. En este caso no se puede distribuir. Vamos a seguir con propiedad distributiva por acá, en este espacio. Podemos distribuir también con respecto a la potencia. Si yo tengo A por B al cuadrado, es lo mismo a que este cuadrado se distribuya en esta multiplicación. Me quedaría A al cuadrado por B al cuadrado. Lo mismo pasa si estamos hablando de una división. A dividido B, todo esto al cuadrado es igual a A al cuadrado. Este cuadrado se distribuye, entonces distribuimos el cuadrado en los dos productos, en los dos factores, y este cuadrado en la fracción. Lo mismo pasa si yo tengo una raíz con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. En la multiplicación, esta raíz se va a distribuir y sigue multiplicando. En la división sucede lo mismo. Y un concepto muy importante que tenemos que recordar es que cuando yo tengo una suma o una resta, estamos hablando de suma o resta, no de multiplicación ni división. Y esto está al cuadrado, está mal distribuir este cuadrado en ambos términos. No lo puedo distribuir. En este caso tenemos que hacer el cuadrado de un binomio. Este cuadrado del binomio entonces lo voy a hacer si yo tengo una potencia con respecto a una suma o resta. ¿Cómo se va a resolver? Tenemos una fórmula que dice que el primer término al cuadrado más menos, dependiendo si acá es una suma voy a usar el más, si es una resta uso el menos. Más menos, dos veces, ese 2 es de la ecuación, el primer término por el segundo, más, siempre esto es positivo, siempre es más, el segundo término al cuadrado. Entonces, importante, la distribución, la propiedad distributiva se puede aplicar con respecto a la multiplicación, cuando tengo sumas o restas. Con respecto a la división, solo puedo distribuir el denominador. En este caso no se puede, solo denominador. En el caso de la potencia, se puede distribuir en multiplicación o en división. En caso de raíz, se puede distribuir la raíz en multiplicación o en división. Y en caso de suma o resta, con respecto a la potencia, no se puede distribuir. Si yo tengo esto, tengo que hacer el cuadrado del binomio, que es con esta formulita. Vamos a trabajar con algunas propiedades específicas de potencia y de raíz. Bien. En cuanto a la potencia, vamos a tener una base, un exponente y un producto. Entonces, el número de abajo se llama base
elevado a un número que es el exponente y me va a dar un resultado que se llama producto. Esto se relaciona con la multiplicación. Quiere decir que yo voy a multiplicar la base por sí misma la cantidad de veces que me indica el exponente. Entonces, A por A por A, todo esto la cantidad de veces que me indica el exponente. Si me dice un 5, vamos a hacer A por A por A por A por A 5 veces. Y así sucesivamente. Tenemos específicamente con respecto a la potencia algunas propiedades. Una de las propiedades es que si yo tengo la base A exponente 0, esto me va a dar como resultado 1. Si yo tengo la base A exponente 1, me va a dar como resultado la misma base. El exponente 1 no se coloca directamente. Otra propiedad es que si yo tengo la base A con un exponente par, siempre me va a dar un resultado positivo. Y si yo tengo una base A con exponente impar, el resultado va a depender si esta A es positiva o si esa A es negativa. Si esa A es positiva, me va a dar un resultado positivo. Y si esta base es negativa, el resultado va a ser negativo, con respecto al exponente impar. Otras propiedades que tenemos es cuando tengo una misma base. Por ejemplo, si yo tengo en un ejercicio la misma base, exponente n por a exponente m por a exponente x, la forma de resolver esto es poniendo la misma base y sumando los exponentes. Como es multiplicación, los exponentes se suman. Tendríamos un solo exponente que es n más m más x. Y en el caso de tener una división, a exponente n dividido a exponente x, tengo la misma base, el mismo número de base, se repite esa base y los exponentes se restan entre sí, n menos x. Otra propiedad es que si yo tengo una potencia de otra potencia, por ejemplo, una base a exponente n, que a su vez tiene un segundo exponente x. En este caso, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Pongo la misma base y me queda n por x. Y esto se resuelve. Y la última propiedad es que cuando yo tengo una base con un exponente negativo, este exponente negativo hace que la base se invierta. Invertir quiere decir dar vuelta. Si un número está así solito y no tiene nada, nos imaginamos que abajo tiene un 1 imaginario. Entonces la forma de resolver esto es invertimos la base y el exponente que antes era negativo ahora es positivo. Con respecto a la raíz, también tenemos ciertas propiedades específicas. Una raíz, vamos a tener un radicando, vamos a tener un índice y vamos a tener un resultado que se llama raíz. Entonces tenemos el índice, raíz y radicando. Esta propiedad está sumamente relacionada con la potencia. Quiere decir que a esta raíz es una base que si yo lo elevo al índice, me tiene que dar el radicando. En cuanto a la raíz, vamos a tener propiedades específicas también. Una de ellas es cuando yo tengo una raíz y a su vez tengo este radicando tiene un índice, un exponente, funciona como base y radicando.
pero esa es la misma, tenemos el mismo exponente y el mismo índice. En este caso, se simplifican y me queda el numerito solo. Otra propiedad es cuando tengo raíz de otra raíz. Algo así. Como pasaba con la potencia de otra potencia, cuando tengo raíz de otra raíz, se hace una sola raíz que se multiplican esos índices. Me queda m por n. Y otra propiedad es cuando yo tengo un exponente y a su vez tengo un índice. Y son diferentes. En este caso nosotros lo que podemos hacer es pasarlo a una base con exponente fraccionario. Esto lo podemos desarmar, podemos poner la misma base, esta radicando va a pasar a ser base, y acá se forma un exponente fraccionario. Que esta fracción va a estar conformada por dos números. El número que está adentro como exponente se va a poner arriba, y el número que está afuera como índice se va a poner acá abajo. Y de esta manera transformamos una raíz a un número base con exponente fraccionario. Vamos a hablar un poquito de un tema que todos odian, que es logaritmo. Cuando hablamos de logaritmo, estamos hablando de un número al cual tengo que elevar a una base para obtener una potencia. Entonces, esto es medio engorroso. Vamos a tratar de procesar. Logaritmo. Vamos a tener una base, logaritmo de una base a de un número i es igual a x. Y la definición dijimos que es un número al que tengo que elevar la base, es decir, este número va a formar parte de un exponente. Y este número de acá es la base, entonces, base a, lo tengo que elevar a un número, que ese número es el resultado del logaritmo, para que me dé el número que está acá adentro. Si no me acuerdo todo esto, me puedo acordar de un ejemplo. Uno de mis ejemplos favoritos es que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Y con esto me acuerdo de la ubicación de cada uno de los números. La base 2 lo tengo que elevar al número 3 para que me dé 8. Y como toda ecuación, nosotros, como toda propiedad, tenemos ciertas propiedades. Si yo tengo logaritmo base a de un mismo número, si comparte la base, esto es igual a 1. Porque tengo que ver a qué número elevo esa a para que me dé a. La única forma es elevarlo a 1. Y otra propiedad es que el logaritmo base a de 1 es igual a 0. Porque yo a la a, la única forma de que me dé 1 es elevándolo a 0. Vamos a trabajar las propiedades específicas del logaritmo. ¿Qué pasa cuando tengo un logaritmo base a con respecto a una multiplicación? En este caso, vamos a imaginar que en la multiplicación distribuimos este logaritmo, cada uno de estos factores, y los vamos a sumar. La multiplicación se relaciona con la suma. Nos quedaría logaritmo base a del primer número más logaritmo base a del segundo número. Otra propiedad sería con respecto a la división. Logaritmo base a de x dividido y. Y acá pasa exactamente lo mismo, nada más que con resta. Logaritmo base a de x, se distribuye este logaritmo con esa x, menos, porque es división, logaritmo base a de y. Otra propiedad es cuando yo tengo un logaritmo base a
de un número que tiene un exponente. Cuando tengo esto, el logaritmo hace que este exponente baje y se multiplique. Entonces nos quedaría x, que era este exponente, por logaritmo base a de y. Y otra propiedad es cuando tenemos logaritmo de una raíz. En este caso, como ya lo aprendimos recientemente, esta raíz se puede transformar en exponente fraccionario. Entonces, el siguiente paso sería pasarlo a exponente fraccionario. Vamos a sacar esa raíz. Como acá no tenemos ningún número, nosotros sabemos que esta x está con un exponente 1, y esta raíz, como no tiene ningún número, es raíz cuadrada. Entonces, este exponente fraccionario está formado por estos dos números. El que está adentro va arriba, como numerador, y el que está afuera va abajo. Y ahora, pasado este exponente fraccionario, tenemos esta situación en la que tenemos un logaritmo con un exponente. Entonces, este exponente va a bajar y nos quedaría un medio del logaritmo base a de x. Este ejemplo de logaritmo medio lo podemos aplicar con cualquier raíz, sea cualquier exponente, cualquier índice. Y tenemos que conformar la fracción que después va a bajar y se multiplica. Algunos conceptos que quiero aclarar para que no tengamos problemas con los ejercicios es cuando yo digo que tengo un logaritmo sin ninguna base de un número. Si acá no aparece nada, en este logaritmo no aparece ninguna base, suponemos que se trata de una base 10, que es el logaritmo que figura en la calculadora, base 10. Hay otro logaritmo, que es un logaritmo con base del número e, que esto corresponde al logaritmo natural. Decir logaritmo base e es lo mismo decir logaritmo natural. Y otro concepto es que nosotros podemos cambiar de base. Hay algunas calculadoras, logaritmo base x de y, por ejemplo, que nos permiten poner acá abajo el numerito y acá arriba el numerito. Hay otras calculadoras que solamente trabajan con base 10. No tienen la posibilidad de cambiar la base. Entonces, cuando tengo esto y no lo puedo cambiar en mi calculadora, no puedo poner un número específico, hacemos el cambio de base. El cambio de base consiste en hacer una relación, una división entre el número grande y el número chiquitito. Hacemos logaritmo base 10, porque recuerden que esto, en este caso la calculadora hace solo base 10, del número grande dividido logaritmo base 10 de la base. Y así realizamos el cambio de base y podemos encontrarle solución a este logaritmo con base distinta de 10. Y otro concepto es cuando hablamos de antilogaritmo. El antilogaritmo se refiere a la operación inversa al logaritmo. Esto surge cuando yo tengo un logaritmo de un número desconocido, pero tengo ese resultado. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de un número desconocido me da 5, por decirles un ejemplo. En este caso, la forma de averiguar este número desconocido es con antilogaritmo. Vamos a apretar en la calculadora antilogaritmo, que me aparece un 10, si esto es base 10. Colocamos el exponente, que en este caso es 5, y de esa forma obtenemos nuestra incógnita. Esa es la forma de encontrar nuestra incógnita. Bien. Por último, vamos a trabajar con porcentajes. El objetivo que tenemos en trabajar con porcentajes
Son muchísimos. Uno de ellos puede ser convertir una fracción a porcentaje, convertir un porcentaje a fracción, convertir un decimal a porcentaje, poder hacer diferentes conversiones, trabajar con lenguaje simbólico. Por ejemplo, la forma de convertir una fracción a porcentaje es hablar de un medio, es lo mismo decir el 50%. O un entero es lo mismo decir el 100%. Y si yo esto los paso a decimales, un medio es 0,5. El 100% dijimos que es 1. Si tengo, por ejemplo, un cuarto, es el 25%, que en decimales es el 0,25. Y así sucesivamente. También podemos tener diferentes situaciones. Tenemos que recordar que el 100% siempre va a ser un total. Pero podemos tener, por ejemplo, una situación donde nos dicen que el 35% de la población tuvo varicela. Y nos preguntan qué porcentaje de la población tuvo varicela si el total de los habitantes es 15.000 personas. Es un pueblito de 15.000 personas. Entonces, acá tenemos que hacer una relación, tenemos que identificar qué es el total, cuál es a qué número le corresponde el total, qué es un porcentaje. Entonces, acá dice que el total son 15.000 personas. Entonces, este total es el 100%. Corresponde a 15.000 personas. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de población tuvo varicela? O sea, ¿qué número, qué cantidad de gente? Es el 35%. Entonces, en este caso tenemos que hacer regla de 3 simple, que recordemos que la regla de 3 simple es multiplicar cruzado, se multiplica, y acá se divide. Y de esta forma realizamos esta cuenta y nos da que ese porcentaje corresponde a 5.250 personas. Otra situación que nos puede aparecer es que haya un aumento o una disminución en un porcentaje. Hablamos de aumento o de disminución. Por ejemplo, nos pueden decir que antes, siempre en estas situaciones vamos a decir que antes es un 100%. Ahora puede ser ese 100% más un porcentaje en caso de aumento o un 100% menos un porcentaje en caso de disminución. Nuestro ejemplo sería que por COVID el número de enfermos aumentó un 80% en los hospitales. Por ejemplo, el año pasado, o sea, antes, en el hospital fueron 490 personas. Nos preguntan, ¿cuántos fueron hoy? Entonces, en este caso, nuestro antes es 490 personas. Ese antes es el 100%. Son 490 personas. El ahora tiene un aumento. Entonces, ese ahora va a ser el 100% más ese aumento del 80%. 100 más 80, 180% tenemos hoy. Entonces, este 180%, y hacemos la regla de 3 simple. 180 por 490 dividido 100 nos da un valor de 882 habitantes.